Anton Parks es un autor autodidacta de nacionalidad francesa. El secreto de las estrellas oscuras es el primer libro de una extraña e inclasificable trilogía, épica mitológica, saga que mezcla la ciencia ficción y fantasía o libro heroico e histórico, en la medida en que revela nuestra historia más oculta y más misteriosa y lo que estaba sucediendo en la Tierra antes de la aparición del ser humano. Las experiencias de Anton Parks comenzaron a la edad de 14 años, en el año 1981, con una serie de destellos que ocurrirían a cualquier hora del día y completamente fuera de su control. Esto eventualmente evolucionó a visiones que tuvieron lugar de 1 a 3 veces cada día. Las visiones parecían de alguna manera estar relacionadas o eran provocadas por la luz ambiental en el momento de su aparición. La luz de las visiones tenía el mismo espectro que la luz del entorno. Venían como chorros de luz desde arriba, penetrando la parte superior de su cabeza, al nivel del séptimo chakra. Esto lo desconectaría instantáneamente de su entorno y lo movería hacia escenas completas, incluyendo el aspecto del sonido. Él se encontraría dentro de un determinado ser y usualmente encontraría al mismo conjunto de seres en torno a él. Estas experiencias vitales durarían de 2 a 10 minutos. Sin embargo, si había gente alrededor de Parks cuando ocurrían las visiones, no parecían notar que nada especial estuviera ocurriendo, lo que conduce a Parks a creer que a lo sumo habría estado ausente solo durante unos pocos segundos de su tiempo. No fue sino hasta finales de los 90 y después de investigar mucho cuando logró entender que estaban relacionadas con la civilización sumeria y con un lenguaje del cual surgió la lengua sumeria. Dice lo siguiente sobre sus experiencias: llevó algún tiempo poner orden en toda esta historia, los diversos personajes y sus caracteres, sus numerosos nombres, las diferentes razas, los planetas, las dimensiones. Todo eso no había estado claro desde un principio, especialmente porque yo estaba recibiendo la información por medio de estos destellos desordenados. Orden y comprensión vinieron naturalmente con el transcurso de los años, sin duda debido a la creciente cantidad de información que fui capaz de acumular, y estaba esta sensación de déjà vu, de conocer o reconocer las personalidades de los participantes. Es un mundo aparte, verdaderamente separado del nuestro, pero tan vivo y a pesar de todo muy cerca de nosotros de diversas maneras. Descubrí por casualidad la literatura sumeria más tarde, hacia finales de 1999 y principios del año 2000. Eso fue un shock y sobre todo una motivación suprema para escribir los libros. Algunos lugares descritos en los documentos mesopotámicos y la mayoría de los principales personajes son relativamente acordes con lo que he recibido, pero las tablillas carecen de muchos detalles y numerosos elementos, y de hecho no todo está de acuerdo con mis visiones. La trama de la historia que relato se encuentra no obstante en algunas tablillas de arcilla sumerias. Esta es la razón por la cual no tengo duda alguna de esta capacidad de interpretar el simbolismo de los documentos mesopotámicos. Anton Parks también comenzó a considerar aspectos de la teoría de la reencarnación, en su afán de poder comprender lo que le estaba sucediendo. El personaje cuya identidad Parks asumió en sus visiones llevaba el nombre de Saam, y era el destino de Saam el que Parks estaba recordando. Saam pertenecía a un grupo de razas reptilianas, conocidas como los Ginabul, y estos son las divinidades que se describen en las tablillas mesopotámicas. Saam poseía cierto cristal que era llamado el Girku. La información que Parks estaba recibiendo estaba de alguna manera viniendo del cristal, lo cual le condujo a preguntarse si la experiencia estaba siendo recreada en su mente por el cristal o si él realmente era este Saam a quien pertenecía el cristal. Después de estar viviendo muchos años con estas visiones, Parks consideró que invadían demasiado su vida y comenzó el proceso de reducirlas y bloquearlas. Esto llevó muchos meses, pero el fenómeno finalmente desapareció en el año 1991, alrededor de la época de la Primera Guerra del Golfo. Volviendo a los pormenores de la experiencia, Anton Parks decidió que no era necesario saber con seguridad si él verdaderamente era el personaje de Saam, aunque en lo profundo de su ser él está convencido de que es así. Esto fue lo que le condujo a comenzar un estudio de los antiguos textos mesopotámicos. Él y sus colaboradores pronto se asombraron al encontrar que la historia que esos textos relataban era prácticamente idéntica a lo que él había recibido o había vivido en sus visiones. De todo lo que descubrió Anton Parks tras sus investigaciones, algo que me interesó mucho es quién o quiénes controlan realmente este planeta. Según Anton Parks, el dios sumerio Enlil tiene claramente el papel de Satam. Satam significa administrador territorial o jefe de país. Enlil, que representa al dios bíblico Yahvé o jefe de los Anunnaki en la misión Tierra, no es otro que Satán, según Anton Parks. Además, el nombre Enlil significa el señor del viento, que también es el señor de la palabra, y también puede ser traducido en sumerio como el señor de la infección.
No es casualidad que Enlil, jefe supremo de los Ginnam-Bul terrestres, después de An o Anu, que es su padre, no fuera apreciado por los sumerios. Siempre lo consideraron un monarca despótico y sangriento. Esto se ajusta a la ideología gnóstica que compara al gran arconte con Satán. Enlil sería el demiurgo, que es un cargo o un grado dentro de la cadena de mando de ejércitos de arcontes en este planeta. El término Sata existe en egipcio y significa el mago de la serpiente. También significa el hijo de la tierra. Si se juntan varias partículas egipcias que pueden componer el término Satán, se obtiene dos frases al mismo tiempo. Una es para llevar a la tierra y la otra para llevar el mal. Es interesante también cómo se construye la oración con la forma verbal en la segunda posición, tal y como pasa en el sumerio, y también cómo lo usaban los Ginnam-Bul. La lengua egipcia y la sumeria fueron muy importantes para la formación de términos bíblicos. Justamente de ahí tenemos la palabra Satán. El término Satán es una mezcla de Satam con M al final, que significa administrador territorial, como he dicho anteriormente, y Sandan o Santana, que significa jefe de plantación o también horticultor en sumerio. Pero hay un detalle que separa Satam de Sandam, y es que el Sandam o el horticultor está bajo las órdenes del Satán, que posee plenos poderes, o sea que Enlil reina sobre la totalidad de Sumeria y administra sus territorios a través del Sandam, sin el cual no podría hacer mucho, y esto es porque la figura del Sandam o jefe de plantación era tan importante entre los jefes de los Ginnam-Bul y entre los sumerios, porque en el universo Anunnaki nos dicen que había una cosa muy importante y era la supervivencia, gracias a las plantaciones agrícolas, aunque yo creo que con plantación se refieren realmente a las energías vitales de los humanos esclavos. Son alegorías, no se trata de plantaciones agrícolas para los Anunnaki, ya que estas entidades no precisan solamente de alimento físico, ellos tienen sus propios campos de alimentos en el lugar donde habitan. Ahora bien, con los Ginnam-Bul, los Sandam eran exclusivamente hembras, y de ahí la asociación que posteriormente se hizo por todas partes entre las hembras y los árboles en el jardín del Edén. En sumerios se le llamaba a la planicie mesopotámica Edín. Anton Parks dice que los Anunnaki serían los arcontes para los gnósticos, y Enlil sería el demiurgo, el jefe de estos arcontes en la Tierra. Y tiene toda la razón, ya que son los dominadores de este planeta, pero el tema arconte, como he dicho en anteriores vídeos, es mucho más complejo. Estos Anunnaki son un grupo de especies de entidades más que trabajan en la Corporación Arconte o Confederación Arconte. Los Anunnaki son, dentro de la Corporación Arconte, trabajadores de varias razas alienígenas creadoras de planetas granjas prisión. Muchos pasajes de los evangelios apócrifos describen a los arcontes como seres malévolos comandados por Yaldabaoth, que es el bíblico Yahvé. En su segundo libro, Anton Parks insiste en que el personaje de Yahvé personifica la deidad patriarcal An o Anu, y administrada por su Satam Enlil, su hijo, amo del Edín, la llanura mesopotámica o Edén. Aquí tenemos una explicación desde las tablillas sumerias sobre el pasado del planeta y que afecta claramente a la actualidad. Satán sería un título de administrador de zonas, Sandam sería el administrador de la parte agrícola, que yo creo que se refieren a la cosecha de energía vital, tal y como nos lo muestran en la película Destino Júpiter, y Satán estaría por encima de este administrador, controlando que se haga correctamente la cosecha energética por zonas geográficas en el planeta Tierra. El planeta está administrado por un Satán jefe de los demás administradores. Este nombre, Satán, como he dicho anteriormente, en sumerio significa un rango, y luego en la Biblia se convierte dicho término en una entidad maligna, el diablo, unas veces Enlil, que era un dios sanguinario, y otras veces para desprestigiar a quienes se rebelan de la Corporación Arconte, el adversario. Hoy en día estamos ante la influencia de varios Satanes, administradores jefes. Uno sería Enlil, otro Anu, aunque después de tantos miles de años creo que hay otros administradores que han ido ascendiendo en la cadena de mando, ya que es similar a los ejércitos de la Tierra. Cada cierto tiempo van ascendiendo ciertos componentes de la corporación en la pirámide de poder.